Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanos y dominicanas todos. Diciembre trae aparejado no solo los preparativos propios de la celebración del nacimiento del niño Jesús o las fiestas bacanales de fin de año y de inicio del año nuevo, que todos siempre esperamos que sea mejor, más próspero, sino que también trae aparejado ciertos balances. La gente tiende a pasar balance a su propia vida, a su propia existencia, a sus planes por crear condiciones o tener mejores condiciones de vida para sí mismo y para los suyos. Pero las sociedades hacen efectivamente también lo mismo. La familia es el núcleo de la sociedad nuestra y por lo tanto esa unidad de alguna manera actuando individualmente pues logra también establecer a nivel de grupos sociales condiciones, evaluación de las condiciones propias también. Diciembre, por lo tanto, es un mes igualmente reflexivo, extrañamente reflexivo. De alguna manera, alguien tendrá la explicación, en él se conjugan, entre otras cosas, elementos, digamos, propios tanto de las familias como de los grupos sociales, que no se dan, digamos, en verano, o que no son propios de febrero, sino que son propios de diciembre exclusivamente. Se cierra el año fiscal, se cierran operaciones en general, puesto que se cierra un ciclo que hemos llamado anual, y el pueblo también, pues, como ente, tiende a pasar sus propios balances. Para algunos es evidente que este año ha sido el año de la educación. Es el año 2014 en el que se arriba fundamentalmente al gran pacto educativo, como resultado de todo un proceso, no solo de asignación finalmente de recursos del 4% y de todo lo que ello ha implicado, y de sus efectos multiplicadores en la sociedad y en la economía de muchos ciudadanos y ciudadanas, sino que se trata también de todo lo que se ha hecho en materia de formación de maestros, la gran inversión en la formación de estos educadores, para dotarlos de las herramientas, de las tecnologías propias ya, de la demanda de formación, educación y conocimiento de las familias con respecto a sus hijos. Pero se trata además de la construcción febril de todas las edificaciones y las instalaciones necesarias para que rápidamente el país avanzara hacia la jornada extendida o la tanda extendida, que de por sí es una gran transformación. Es decir, no me daría el tiempo para enumerar todos y cada uno de los componentes de este tema, pero lo cierto es que este es el año del pacto educativo, ha sido el año del pacto educativo, el año
de esa consulta, que es un componente trascendente del tema de la revolución educativa. Porque hay revolución educativa porque el pueblo hace la revolución educativa y tiene al gobierno como instrumento político para que la revolución educativa se produjera en la República Dominicana, para que se asignaran los fondos necesarios para ello y se mostrara desde la cabeza la claridad con respecto al tema de la educación, sin necesidad de que el gobierno avanzara más allá de donde avanza la sociedad misma. Hubo consenso, hubo acuerdo, y este es el gran logro en esta materia. El consenso, la participación de todos los sectores, la conformidad de los sectores con lo que se emprendió desde el Estado para que finalmente se produjeran, se desataran procesos en el sistema educativo que obviamente terminarán redundando en beneficio de todos nosotros, dominicanos y dominicanas. Pero qué decir, podríamos decir por igual que este es el año del 911, algo simplemente nunca hecho en la República Dominicana. Algo es más que el escepticismo de los pesimistas consuetudinarios. Entendía que era imposible que se implantara este sistema y que finalmente la población dominicana respondiera frente al mismo. Escuchamos en su momento cualquier tipo de comentarios al respecto. En general, de quienes siempre, insisto, ven, nos quieren ver como ciudadanos de segunda, que no somos blancos, ojos azules, y que además no somos ni suecos ni suizos. Quienes siempre ponen en duda la potencialidad y siempre han dudado sobre la potencialidad y la viabilidad de que seamos una nación pequeña, pero digna, altamente productiva, y en el trayecto, en el mismo trayecto del sol de don Pedro Mir, en el trayecto del futuro, en el trayecto de la prosperidad. El 911 terminó ya funcionando hasta de modo tal incluso que ya ponen, ya como que el 911 está en la mente de todos y cada uno de nosotros. Ya todos sabemos que ante cualquier situación de emergencia tenemos a dónde llamar y tenemos la certeza de cómo nos van a atender. Éxito, no éxito, comprobación de que no se necesita ser sueco ni suizo para que se implante un sistema de atención de emergencia que sea parte de la llamada estrategia de la seguridad ciudadana y de la capacidad de respuesta del Estado para servir a sus miembros, para servir a la gente. Este es sin duda también, no solo el año del pacto educativo, una gran muestra de compromiso y de coherencia del presidente de la República, porque hay que decirlo, también lo ofreció, aunque aquellos muchos desconfiados por igual, pensaban que hacer lo que no se había hecho era un ejercicio, o podía ser un ejercicio de populismo o de demagogia, y lo cierto es que se ha avanzado en la misma dirección en que el presidente estableció sus metas para su administración. Pero podría decirse esto también, de que este es el año de otras cosas también muy importantes y que tienen que ver con esto mismo, con el programa de gobierno del presidente Danilo Medina. Me puedo referir al éxito también de algo nunca antes emprendido, una campaña de erradicación del analfabetismo.
diría mi amigo Ramón Tejeda, que un pueblo con un 10% de analfabetos, es decir, en nuestro caso alrededor de 1 millón, algunos estiman que un tanto más, porque es posible que el registro mismo de los supuestamente alfabetizados no responda a criterios bien claros. Es posible que mucha gente que se considera alfabetizada finalmente no sepa ni bien escribir ni bien leer. Y todos sabemos esto. Lo que pasa es que es preferible a veces ocultar ciertas lastres o ciertas lacras, como esa, la de que haya mucha gente que a pesar de haber sido alfabetizada, finalmente no sepa ni bien leer ni bien escribir. Entonces a eso se le llama analfabetismo funcional. Pero no es que eso no tenga que constituirse en una meta de erradicación por igual. Después de resuelto el tema del analfabetismo absoluto en que han estado 10 millones de dominicanos, es decir, viviendo en una oscuridad fuera de época, ajeno a todo lo que se entiende derechos elementales, derechos humanos elementales, de donde se derivan la posibilidad del disfrute de muchos otros derechos fundamentales, tener 1 millón de dominicanos y de dominicanas de todas las edades en el analfabetismo y ser indiferente a esa realidad, era lo que había de alguna manera acontecido, sin dejar de reconocer lo que mucha gente con verdadera vocación, incluso muchos funcionarios y muchas instituciones, tanto públicas como privadas, habían hecho en el esfuerzo de la alfabetización de adultos, en esfuerzos consistentes de alfabetización. Porque dicho sea de paso, hay analfabetos fundamentalmente porque el sistema educativo y los recursos que se invertían en él, el básico, el formal, no eran suficientes. Recuerden ustedes que eran 3 tandas y que aún así los muchachos no cabían, que las aulas no estaban habilitadas, la mayoría de ellas ni siquiera con butacas. De eso hace apenas algunos años. Y eso hay registro de ello. Se estaba hablando de que esos recursos no se invertían. Entonces mucha gente tenía que desertar incluso antes de leer y de escribir. Y el año 2014, sin duda, la tercera postalita no repetida del presidente de la República, el señor Danilo Medina, que ya se sabe que ha logrado al tiempo de hoy prácticamente alcanzar las metas razonables del equipo presidencial que ha trabajado en esta campaña de Quisqueya Aprende Contigo, de alfabetización. Han formado más de 50,000 alfabetizadores, que son necesarios en todo el sentido de la palabra para que mucha gente más no se nos siga quedando fuera de la cobertura del sistema educativo, y para que quienes sean alfabetizados en la escuela o reforzados en la escuela o en las escuelas técnicas vocacionales no se nos queden siendo analfabetos funcionales, sino que tengan verdadera posibilidad de desarrollarse como individuos, como personas útiles para su familia y para la sociedad. De manera que hoy yo podría decir por igual ante los que evalúan, no solo ante quienes evalúan negativamente siempre todo, sino ante quienes evalúan objetivamente las cosas, los procesos, yo podría decir que este es el gran año de la alfabetización. Y cuando junto estas 3 postalitas, lo que veo es un cuerpo ordenado, armónico, de esfuerzos, de recursos, de vocación política, que efectivamente está transformando la sociedad dominicana. Por ello, en el día de hoy, entre otras cosas, entre otros contenidos de este matinal del 4, ojalá,
tendremos de invitados a Ernesto Porfirio El Rosario Yeyeo, quien ha sido un beneficiario de la llamada banca solidaria, sobre la que hemos hablado aquí, seguiremos hablando, y más que hablando, mostrando los beneficios individuales y sociales que genera esta intención y este esfuerzo del presidente de extender la mano solidaria hasta los pobres, hasta los dominicanos que hasta ahora no han tenido más que muy pocas oportunidades para sobrevivir en condiciones dignas. Ernesto Porfirio del Rosario Yeyeo, a quien vamos a conocer en un video que tenemos preparado para ellos, y lo tendremos aquí en nuestra sala de entrevista.